teléfono al número que aparece en pantalla, es uno de ellos. Muchas gracias, es un placer ser moderadora de este panel. Vamos a empezar ahora con el mismo, hablando de la dinámica de la materia orgánica y la biología del suelo. En mi opinión, el componente biológico es clave en el sistema y es lo que necesitamos subrayar. Es todo un desafío a futuro para todos nosotros. Tenemos buena experiencia con el señor Amado de Brasil y con el señor Wall, que va a hablar sobre el rol de los organismos en el suelo. Ambos tienen 20 minutos para su exposición, después de lo cual vamos a tener tiempo para preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer contar con este espacio para hablar con ustedes. Voy a hablar más de la dinámica de la materia orgánica y su relación con la agricultura de conservación y el uso de los cultivos. Es un placer estar aquí hablando en el Congreso Mundial en nombre de la Asociación de Siembra Directa de Brasil y UFG-RGS. Una presentación que ha sido armada junto con el doctor Simelio Bayer de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, quien ha visitado la Argentina en varias oportunidades, y también junto con el profesor Charles Rice, que es un muy buen amigo de Argentina y que enseña en la Kansas State University. Una cosa que llama la atención con respecto a la agricultura brasileña es el gran crecimiento de la producción que hemos visto en los últimos 15 años. Les traigo algunas cifras que chequeé esta mañana, que es cuando salió la última publicación de estadísticas de nuestro país para la última campaña de 184 millones de toneladas largos. Nuestra producción de los últimos 17 años se ha duplicado con esta cifra. Creo que fue uno de los crecimientos más marcados en el mundo. Comparado con el año pasado, hubo un aumento del 30%. Así que es una cifra muy impresionante. Las cosas a favor en este sentido tienen que ver sobre todo con la agricultura de conservación. Hablando de Brasil, se nos presenta una dificultad. Es un país muy diverso. El sur de Brasil, Yucatán, nosotros somos del sur y tenemos en amarillo la zona de cerrados, donde se ha visto el mayor crecimiento, que es una zona tropical. Nuestros experimentos y la dinámica del suelo comenzaron hace unos cuantos años. En los últimos 50 años hemos aprendido que cuando hacemos roturación en ambientes tropicales y subtropicales podemos rápidamente generar una depresión de las materias en el suelo para llegar a una pérdida de 5% en los últimos años, de 0 a 20 centímetros. A lo mejor en el sur de Brasil lleva 10 a 20 años, pero en el cerrado, en las zonas tropicales, lleva la mitad, 5 a 10 años, porque es un ambiente más cálido y la pérdida del suelo, de la calidad del suelo convencional es mucho mayor. Se ha publicado
se han publicado artículos al respecto largamente. Experimentos de larga duración es de lo que yo voy a hablar, dos de ellos al menos. El del Dr. Bayer, a quien ya mencioné, que tiene 35 años ya, un experimento muy largo, experimentando con siembra directa, y el maíz es el cultivo principal. El otro experimento es con soja, que se hizo en Cruz Alta, experimento que comparó la roturación convencional versus labranza cero y, como decía, con soja. Vamos a tratar de mostrarles algunos resultados de ambas situaciones. Es un experimento también de larga data, 30 años. El nexo entre la materia orgánica en el suelo y la biología del suelo tiene que ver con el carbono y con el proceso de fotosíntesis. La disminución de la labranza, o sea, de la perturbación del suelo, puede asociarse con un alto input de carbono. Y luego de eso vemos un aumento en la actividad biológica. Y esto, a su vez, mejora la calidad de ese suelo. En base a esto, en el experimento el primero que les conté, que tiene cobertura verde en invierno y maíz en el verano, después de una cantidad de décadas, hemos visto el aumento de la materia orgánica en el suelo. Y este aumento fue asociado al carbono. Después de un tiempo vimos que con siembra directa el carbono sube y con la labranza convencional tenemos un bajo input de carbono que baja aún más. Si bien este experimento es de Urges y de Cruz Alta está también el otro, ninguno de los dos llegó a saturación de carbono, lo que llamamos saturación del carbono. Tal vez si siguiéramos con el experimento más años, alcanzaríamos ese punto de saturación de carbono. Un tema con respecto a la pérdida del carbono es la erosión. No contamos cuánto carbono se perdía por erosión. Y les muestro algunos datos. Este año, en mayo, durante 2 meses, tuvimos precipitaciones por 951 milímetros, que es la mitad de la precipitación que tenemos al año. En 2 meses nada más llovió esto. Y en 2 días, 263 milímetros. Entonces, el tema de la erosión sigue siendo parte de nuestra agenda. Tenemos mucha erosión. Si no protegimos el suelo, como hizo este productor aquí. Yo empecé hablando de la soja. La resistencia de la soja es muy ligera y es muy fácil que después de la soja se produzca erosión. La soja protege nuestros campos con cultivos con cubierta vegetal y esto tratamos de mostrárselo a nuestros alumnos. Pero el experimento de largo plazo de Urges mostró que con labranza convencional, cualquier sistema de cultivo obtenía ganancia de carbono. Cuanto más intensivo era el sistema, lográbamos estabilizar el carbono. Con labranza cero fue muy alto el aumento, muy significativo.
Esto muestra que la labranza convencional con bajos residuos, tenemos mucha pérdida del suelo, y en siembra directa con muy pocos residuos el impacto igual es bajo. En el caso de maíz o de leguminosas como cubierta, para luego poner maíz. La mayor parte de los experimentos analizan el carbono nuevo y el viejo, y se vio que este sistema aumentó ambos, incluso el joven aumentó en relación con el viejo, cosa que no sucede con un bajo input de carbono convencional. Hay una relación que se observó, por ejemplo, también en otros estados como Paraná, el estado de Paraná, Calegari y Yuca, por ejemplo, muestran que la cantidad de carbono obtenido tenía que ver con la siembra directa. Hay también cuestiones especiales que hay que considerar, lo cual voy a hacer ahora. Un tema importante es que cuando tenemos soja en el sistema, normalmente obtuvimos el menor aumento de materia orgánica. Cuando tenemos maíz y otros sistemas, es alto. Esto tenemos que cambiarlo. El experimento de Cruz Alta muestra con claridad esto mismo. Acá, siembra directa con soja y con rotación, y el aumento de carbono fue poco. El aumento mayor con soja se dio cuando pudimos introducir un sistema de cultivo con rotación. ¿Por qué? Esto tiene que ver con la huella de carbono de la soja. En este experimento de largo plazo hemos visto la ecovarianza. Pusimos esta torre que permite medir la cantidad de carbono liberado cada 15 segundos. El resultado obtenido fue que el balance de carbono en soja, cuando tomamos el carbono que sale al aire, fue negativo. O sea, lo que equivale a decir que la soja no va a aumentar el carbono de nuestro sistema. Tenemos que buscar otro sistema de cultivo que pueda asociarse mejor. Tenemos algunos cultivos que se pueden asociar. Esto es braquiaria, y estamos viendo la cantidad de raíces que logramos. El sistema de la idea de trabajar con un sistema radical es muy importante en un ambiente tropical donde la descomposición de la biomasa es muy rápida. Esta es braquiaria asociada con maíz, y acá tenemos después soja. La materia orgánica que se va acumulando está dando buenos resultados en el centro de Brasil. Ahora quiero mostrarles que en oxisoles tropicales tenemos un desafío. Uno, la compactación del suelo, que disminuye el crecimiento, el enraizamiento, y esto es un problema porque necesitamos raíces que crezcan en profundidad para generar materia orgánica. Otro tema relacionado con esto es la toxicidad del aluminio, muy común en suelos tropicales, y la falta de calcio. Así que es muy común, incluso en cultivos que están produciendo desde hace mucho tiempo,
Es muy común, decía, que la mejora del suelo con aplicación de calcáreo en superficie puede crear una capa delgada, poco profunda, donde se concentran las raíces, y en el subsuelo, por debajo de 20 centímetros, vamos a tener menos calcio y alto aluminio, cosa que tenemos que cambiar sin perturbar el suelo. Este es todo un desafío para los oxisoles. Estos son nuestros datos con yeso y calcáreos. Acá solo vemos la aplicación de calcáreo y acá combinados ambos, el yeso y el calcáreo. Y parte de ese calcio finalmente bajó por el perfil del suelo. El calcio baja hacia abajo y entonces la relación aluminio-calcio cambia y así el sistema radicular puede bajar. Esto es en Paraguay. Yo estaba visitando un campo de siembra directa allí. Acá se aplicó calcáreo sobre braquiaria. Es un concepto interesante. Acá se estaba aplicando con la mejor tecnología de agricultura de precisión. El productor estaba usando señal especial y un equipo de buena distribución. Pero la pregunta, ¿por qué hace falta aplicar calcáreo sobre braquiaria? Y esto se explicó así. La composición de la braquiaria libera componentes orgánicos que ayudan al calcio a bajar por el perfil del suelo. Y también las raíces de braquiaria con descomposición crean una porosidad que permite aún más la bajada del calcio en el perfil del suelo. En el estado de Paraná también teníamos datos con Paván y Miyazawa. Tuvimos estos datos con avena negra. Y vean la corrección del perfil que baja solo 20 centímetros y sumando el residuo de avena negra, la corrección bajó por el perfil mucho más. Ellos resolvieron ese problema de esta manera. Otro punto de la siembra directa tiene que ver con el fósforo. El fósforo es clave como nutriente de estimulación del crecimiento radicular. Si aplicamos en profundidad el fósforo, podemos estimular el crecimiento de las raíces en el perfil del suelo. Datos. Esto es un equipo que podía colocar el fósforo a 20 centímetros de profundidad. Hicimos una investigación con este equipamiento y los datos que estoy mostrando ilustran esta situación. Se vio que el sistema radicular crece en profundidad mucho más que en una aplicación poco profunda. Y les muestro una imagen de eso. Esto es el fósforo con poca profundidad y esto en profundidad. El calcio, ya lo mencionamos, hablamos ahora del fósforo y hablemos de este equipo que permite resolver el problema de compactación del suelo. Si tenemos compactación, tenemos que resolver el problema y un modo de lograrlo es utilizar cincel y asociarlo con cultivos de cobertura. Acá se está plantando el cultivo de cobertura al mismo tiempo que se rompe la compactación del suelo. El tema es, diría yo, uno puede tener distintos puntos de vista sobre esto, pero es una opción más. Otra innovación que tenemos es el del equipamiento que permite colocar el calcáreo en profundidad. Esto es uno de estos equipos y, de todos modos, lo importante es cómo se asocia esto con los cultivos de cobertura.
o una mezcla de cultivos de cobertura. Acá tenemos la liberación del suelo, de su compactación, y con una mezcla de cultivos de cobertura que mejoran la biología del lugar, protegiendo el suelo. Y acá, un tiempo después. Otra innovación que estamos analizando, que es el tráfico controlado y los cultivos de cobertura. Un trabajo que hicimos con un productor. Acá es donde se concentraba todo el tráfico de la maquinaria. Entonces, con el estudio se intentaba promover la descompactación del suelo. Y aquí, donde no hubo compactación para nada, porque no hubo tráfico, se sembró avena negra. Y esto también lo podemos hacer siguiendo la pendiente para evitar la erosión. Pero con lo que yo querría terminar mi presentación es esto: mostrarles que es posible reconciliar la agricultura de conservación con un alto uso de la soja. Dos amigos míos, aquí conmigo, de Río Grande do Sul, con una producción de 6.100 kilogramos por hectárea, y esto es del estado de Paraná. Esto es el establecimiento de este señor que pone vicia y que con esto puede aumentar el nitrógeno y la condición biológica. Esto, con agricultura de precisión, pudimos contar 50 por metro cuadrado. En algunos lugares estaba mejor, en otros no tanto. Esto también es en el estado de Río Grande do Sul. Acá el padre fue el que empezó con siembra directa hace 25 años. Este es el hijo que usó disco. Este disco, el mismo que hizo Nono Pereira, y con esto podemos obtener muy buen rendimiento de soja siguiendo los principios de la agricultura de conservación más alguna innovación. Ese es el suelo que él tenía en sus tierras. Bien, mi tiempo voló. Espero haber podido mostrarles algunas ideas innovadoras en la agricultura de conservación que permitan reconciliar los altos rindes, que es nuestro desafío actual. Necesitamos alto rinde para pagar las cuentas, y concertarlos con los temas ambientales. Muchas gracias. Thank you, Telmo. Very good. Muchas gracias. Muy interesantes los datos sobre los cuales podremos conversar después. Ahora invitamos al señor Wall a hacer su presentación, por favor. Good afternoon. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y a este Congreso Mundial sobre Agricultura de Conservación para darme la oportunidad para compartir con ustedes nuestros estudios, los resultados de nuestros estudios recientes sobre biología del suelo y agricultura de conservación. Me pidieron que hablara sobre la dinámica de la biología del suelo en los suelos en agricultura de conservación, así que voy a hablar de cómo la biología del suelo cambia con el tiempo, y me voy a concentrar en los efectos tempranos del el manejo del suelo en la biología del suelo. Cuando hablo de biología del suelo, me refiero a todo lo que es una parte viviente del suelo. El suelo es un sistema vivo. El suelo no es una estructura en donde las cosas viven, sino que es
el resultado de elementos que viven dentro del suelo. Con esta idea, entonces, me voy a centrar, me voy a referir a dos de los principios más importantes de la agricultura de conservación y cómo afectan estos principios la biología del suelo. Voy a hablar sobre el efecto de la siembra directa y el efecto de la rotación de cultivos por separado. Para poder hacer esto, tengo que empezar a hablar del efecto de la labranza o cero labranza, y a tal fin hace muchos años que llegué a APRESID por primera vez y encontré en APRESID algo así como, es como Disney World, está lleno de ensayos con productores y me da ganas de entrar a la vida de esos productores y empezar a hacer estudios y ensayos. Este es un caso en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Se reunió un grupo de productores en la regional de Bahía Blanca y presentaron un estudio de largo plazo muy interesante que compara la labranza cero con la labranza convencional. Estuve en un congreso acá en el año 2012 y me presentaron, me mostraron este estudio. Hoy día los científicos, bueno, somos personas especiales. Cuando encontramos un sistema organizado, queremos desorganizarlo y desglosarlo para entender cómo es que se organizó. Esto es lo que ocurrió con este ensayo. Estaba hablando con Jill Clapperton diciendo que este ensayo nos daba los valores iniciales o el punto inicial para poder entender qué pasa si alteramos este manejo del suelo. Hablé con la persona responsable de este ensayo, Gil Kleiner, y le dije, me encanta este ensayo, pero lo quiero desarmar un poquito. Él estuvo de acuerdo y lo hicimos en el año 2013. Parte del lote, digamos, se intercambió el manejo en cada mitad del lote. Parte de este ensayo tiene de cosa interesante que en ambos lados del lote, de la parcela, el cultivo es el mismo. O sea, que no hay nada en el cultivo que pueda influir, es solamente el manejo del suelo. Tomamos muestras del suelo y 5 submuestras en cada tratamiento, siembra directa, labranza convencional y la nueva labranza convencional y la nueva labranza cero. Tomamos muestras a los 6 meses, a los 18 y a los 30 meses. Y no se observaron cambios en el contenido de materia orgánica del suelo, ni siquiera 30 meses después de que se haya cambiado el manejo. Pero, curiosamente, medimos la proporción de microagregados y observamos que la nueva labranza cero aumentaba la cantidad de los microagregados más grados y ocurría lo opuesto con la nueva labranza convencional. Esto era algo que ocurría a nivel físico en la microestructura del suelo y se me ocurre, sospecho que tenía que ver con la biología. Yo soy bioquímico y decidimos empezar a analizar los servicios ecosistémicos del suelo en relación con los ciclos de nutrientes. Entonces, medimos un perfil de enzimas que tienen que ver con distintos ciclos, fósforo, carbón, nitrógeno y azufre. Medimos la actividad enzimática de cada uno de estos y creamos un perfil. Quiero que presten atención a esta comparación. Este es el perfil enzimático de los 4 tratamientos, la labranza cero histórica,
es la línea verde y la labranza convencional histórica es la línea llena roja, y esto muestra que la actividad enzimática del suelo bajo labranza cero es mayor que en labranza convencional. Esto es 6 meses después del cambio de manejo, y la nueva labranza convencional y la nueva labranza cero muestran como un comportamiento distinto, que no era, en principio, no era similar ni una con otra, ni tampoco similar a los controles. Después de 30 meses, la nueva labranza cero aumentó en superficie y se parecía más a la histórica, y la nueva labranza convencional se vio reducida en espacio y se hizo parecida a la histórica convencional. El funcionamiento del suelo después de 30 meses comenzó a comportarse como lo hacía en el manejo actual del suelo. Utilizando otro criterio comparativo, pudimos ver que ambos perfiles son distintos en cuanto al manejo histórico, y el nuevo manejo revela una situación distinta, y después de 30 meses se hacen parecidos o se vuelven similares al histórico, a los valores históricos. Esto es en cuanto al punto de vista bioquímico. Después tomamos el ADN del suelo y consideramos, tratamos de cuantificar los grupos grandes de microbios, bacterias, hongos y arquea. Esto diferencia el tratamiento nuevo con el original, y observamos que en la siembra directa o en la labranza cera nueva, los 3 grupos, bacterias, hongos y arqueas, incluyen en particular microagregados del suelo. Para mí fue un descubrimiento curioso el hecho de que la arquea, que si bien es un grupo biológico siempre no se le presta mucha atención, aumenta en particular en labranza cero. No termino de entender bien qué quiere decir, pero me resultó interesante este hallazgo, así que creo que tendríamos que considerar en especial este grupo. Esto es algo... Yo quisiera que el último me lea esto, el último de la fila. No, era un chiste. Esto es otra manera de considerar la diversidad microbiana del suelo. Tomamos el ADN, amplificamos el gen general de bacterias y hacemos una secuencia masiva del ADN. Es como mirar a todo lo que hay en el suelo. No todo, pero más o menos, casi. Estos son los grupos más abundantes de bacterias, y aquí tenemos todas las muestras que extraímos. Lo que yo les pido a ustedes es que observen, acá podemos ver 2 grupos por lo menos. Esto es una mitad y esta es la otra mitad. En esta otra mitad también vemos 2 tipos, como que a su vez está dividido en 2 mitades. Y acá también, cuando mandamos las muestras de ADN son ciegas. Quien hace el análisis no tiene ni idea de qué contiene esa muestra, pero tiene sentido cuando rotulamos esto, porque esta es la diversidad bacteriana del suelo de labranza cero, y este es el suelo de labranza convencional. Y estas son los lotes en donde se intercambió el manejo de suelos. Estas 2 columnas nos dan la diferencia en profundidad. Esto es de 0 a 5 centímetros y esto es de 5 a 10 centímetros en labranza cero. En labranza convencional no se ve mucha diferencia según la profundidad. Estos resultados son intrigantes porque la estructura del suelo todavía no es similar al tratamiento
histórico, pero la función, o sea, la actividad enzimática sí era diferente, era comparable. La otra parte es la intensificación de la rotación de cultivos. En este caso consideramos los suelos bajo labranza cero y trabajamos con otro grupo de APRESID, la regional Pergamino Colón. Ellos en el año 2011 empezaron un estudio, un ensayo. En APRESID siempre apuestan a más. Empezaron con la rotación típica convencional y trataron de ir aumentando la intensificación de la rotación hasta incluir las pasturas. Esto es un índice de los días del año en que el suelo está cubierto de plantas, de cultivos. Y en un lote que tiene la misma historia fue dividido en 5 tratamientos distintos y ensayaron estas rotaciones distintas. Yo creo que no importa tanto prestar atención al contenido de la rotación, pero sí es importante ver la distinta intensidad de rotación y la diversificación de los cultivos que integraron esta rotación. Después de 3 años, solo 3 años de esta rotación, este grupo de productores no observaron diferencias significativas a nivel químico y físico del suelo. Entonces, vinieron a nosotros y decidimos entonces considerar los factores o indicadores bioquímicos y biológicos. Esto como Marie nos mostró ayer, tomamos estos bloques y hicimos una selección manual de las lombrices y tomamos muestras de la mesofauna. Hay 6 pósters ahí en la sesión de pósters. Ustedes pueden obtener más detalles de estos resultados allí. Esto simplemente es para demostrar que la densidad de la población de lombrices, solo 3 años después de comenzar a diferenciar la rotación de cultivos, reveló en los distintos campos valores más altos en la rotación intermedia, con un porcentaje mayor de leguminosas, por lo menos 2 leguminosas distintas en la rotación. Y esto fue, digamos, curioso, fue llamativo obtener estos resultados. Cuando miramos en el análisis de multivarianza, consideramos toda la microfauna detectada en esas muestras, quedó claro que el patrón de microfauna era distinta, había diferencia entre la rotación intensa, la pastura y la rotación típica, que era bastante parecido al campo vecino que tenía monocultivo. Con respecto a las actividades bioquímicas, medimos nuevamente los perfiles enzimáticos, y los perfiles enzimáticos se distinguen fácilmente entre los distintos tratamientos, que recuerden que al principio eran iguales. A mí, como bioquímico, me resultó curioso observar que la actividad de las enzimas en suelo, esto decir, estos servicios ecosistémicos respecto a los ciclos de los elementos, aumentan con una correlación muy clara con la intensificación de la rotación. Esto hace posible o permite quizás tener un valor de referencias en el futuro para distintos suelos. También tomamos muestras del suelo para extraer los lípidos y obtener el perfil total lipídico de los suelos. Esto también mostraba diferencias de una rotación a otra. Nuevamente, no tengo todas las respuestas, pero no sé qué significan, pero tenemos ácidos grasos en particular que aparentemente caracterizan las distintas rotaciones. También la cantidad de macroagregados eran distintos de una rotación a otra. Esto quiere decir que ocurren muchos cambios a nivel biológico después de 3 años de cambios en la intensificación de la rotación de cultivo. Entonces, con respecto a la agricultura
agricultura de conservación, yo fui al diccionario y busqué qué quiere decir conservación. Quiere decir preservación o restauración de pérdida, del daño o del abandono. Entonces me pregunté qué es lo que se perdió, qué es lo que se dañó, qué es lo que se abandonó. En la agricultura actual, como me dijeron esta mañana, o alguien dijo esta mañana, es una agricultura que está basada en un paradigma químico desde los 40 y está basado sobre el conocimiento que había en los 40 sobre fisiología vegetal. Las plantas necesitan nutrientes. Todos los que estudiaron fisiología vegetal probablemente no escucharon hablar de los microbios, pero ahora en el presente o no les interesaron los microbios, pero ahora sabemos que hay una interacción muy intensa entre las plantas y los microbios. Antes se hablaba que las plantas solamente necesitaban nutrientes. El suelo es como una maceta. Uno puede poner nutrientes y la planta crece. Estos servicios ecosistémicos que nos da la biología del suelo fueron reemplazados por químicos, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, antibióticos, herbicidas, y funcionó muy bien, aún mejor que otros recursos, pero el problema es el impacto en el medio ambiente. El problema es que ahora tenemos una agricultura que depende de productos químicos. Ahora tenemos malezas que antes no teníamos. Es lo mismo que ocurre con la salud. Si utilizamos productos químicos, antibióticos, vamos a tener el problema con la resistencia de los antibióticos. Es lo mismo, es biología, simplemente. Estoy muy orgulloso de poder dar esta presentación en esta reunión. Creo que es maravilloso tener esta reunión en el contexto de la reunión de APRESID, porque tiramos todos del mismo carro para que la agricultura incluya la parte biológica. Yo no estoy diciendo que reemplacemos una con la otra. Esto no es una esperanza romántica. Con nuestros resultados y los resultados de muchas otras personas, demostramos que es posible hacer una agricultura intensiva y muy productiva, no solo con la biología del suelo, sino mejorando, intensificando la rotación, generamos mejor biodiversidad. Mi mensaje para llevarse hoy es que los productores deben tomar en cuenta en el análisis los sistemas, los servicios ecosistémicos y usarlos. Mi impresión es que un cultivo de cobertura puede ayudar, porque ayuda a mejorar la biología del suelo. Y para terminar, quiero reconocer a Luciano Gavarini, Juan Frene, Belén Robledo, Julieta Covelli, Alejandro Ferrari, Bettina Garas, todos están en la lista de la izquierda, y a Belén Agosti de Chacra Pergamino y Cristian Kleine de Fundación FUN, que también a la Universidad de Río Cuarto, todos los trabajadores que están en esa lista, la gente del CONICET y la gente de Alemania, de Cornelia Schmala, que nos dieron su apoyo. Y desde la literatura tengo un regalo para una persona que quiero mucho, que me dio este pensamiento que viene de la literatura de la montaña mágica de Thomas Mann, pero que refleja muy bien el espíritu de nuestra reunión. Si el suelo es lo único que alimenta, él es lo único que concede la libertad. Muchas gracias, señor Wall. Creo que en mi óptica ambas presentaciones han sido completamente complementarias. El señor Amado nos mostró la importancia del tipo y calidad de materia orgánica y cómo puede mejorar nuestra producción. Y el señor Wall claramente nos mostró que los biológicos, los organismos del suelo son muy importantes para mejorar la materia orgánica. O sea que si no tenemos el ciclo completo de microorganismos, de animalitos que trabajan en conjunto
conjunto dentro de ese ecosistema no podríamos hacer agricultura de conservación de la mejor manera posible. Creo que ahora podemos abrir el piso a las preguntas de ustedes. No, parece que no podemos, no hay tiempo. Queremos saber, de todos modos, si alguien allí en el público la puede hacer de viva voz, no para escribirlas. Creo que fue una excelente charla. Una pregunta para el doctor Wall tengo. Los cambios que usted ve en el microbioma de la biología del suelo, ¿usted ha tratado de relacionarlos con la productividad del cultivo? Porque, a fin de cuentas, es lo que va a ver el productor, la productividad, la parte económica. Entonces, ¿en qué momento usted considera que aparece esa relación? Muchas gracias por la pregunta. No, en realidad no tenemos esta respuesta, pero estoy totalmente consciente de lo que usted dice. Hoy, en el caso de la intensificación de la rotación, en las pruebas que estamos haciendo, vamos a tener la posibilidad de hacer un análisis metagenómico del mismo cultivo que crece con distintas historias de intensificación de la rotación. Y creo que con eso, por lo menos, vamos a poder detectar a los posibles candidatos, marcadores candidatos para identificar la productividad. Antes, por lo menos, podíamos usar la metagenómica para identificar los candidatos putativos de marcadores de actividad. Así que pienso que sería posible cuantificar con qPCR volviendo sobre el suelo. Y pudimos reproducir algunos resultados comparando monocultivos contra rotación de cultivos, y me parece que debería ser posible, por lo menos es una de nuestras hipótesis de trabajo. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Una pregunta para ambos oradores. ¿Usted cree que en el futuro vamos a tener una especie de microbiología o indicador microbiológico para el análisis de la fertilidad en la práctica? ¿Fertilidad del suelo en la práctica? Lo que tenemos hoy día es sensores, algunos sensores que podemos seguir el crecimiento de la planta, y con estos sensores podemos detectar, por ejemplo, que el nitrógeno está deficiente, y luego podemos intentar solucionarlo durante el ciclo, o bien hacer un muestreo del suelo en ese punto y chequear si la deficiencia que vimos está también en el suelo. Para el vigor de las plantas ya hemos avanzado, creo que eso hay un futuro en eso. Pero para impulsar esa muestra del suelo, para usarla, no para no usarla, porque tenemos este tema de la variabilidad especial que es muy difícil de tratar, incluso en la biología. La variabilidad del suelo es todo un tema muy difícil de encarar. Tal vez pudiéramos llegar a tener sensores o imágenes satelitales durante el crecimiento de la planta que nos ayuden a identificar dónde está el problema, y entonces ahí tratar de desenmarañar, digamos, la situación. Si tenemos baja actividad biológica y eso se relaciona con el bajo crecimiento de la planta, podemos ir a ese lugar y poner ahí nuestra fertilización orgánica o tratar
de usar un cultivo de cobertura que restablezca la biología de ese suelo. Esto es algo de agricultura de precisión, lo estamos hablando, estamos discutiendo a ver si podemos tener cultivos específicos de cobertura en el futuro para resolver ese tipo de problema. Por ejemplo, yo les mostré con el control de tráfico, que sabemos que donde hay una concentración del tráfico de maquinarias, ahí usamos un cultivo de cobertura para resolver ese problema. En una escala mayor, tal vez pudiéramos seleccionar las áreas problema y tratar de encontrarle una solución bien específica. Yo solamente quisiera agregar que creo que es posible en el futuro tener como si fuera un test de embarazo que pueda tener el productor para testear la actividad biológica del suelo. Lo principal es contar con un valor de referencia y para eso tenemos que tener un programa más grande que sea una política científica, compartir esfuerzos para caracterizar los suelos en distintas regiones, por ejemplo, entre Brasil y Argentina. Eso sería un problema solo si no tenemos el valor de referencia. Me parece que es posible tenerlo y ahí será simplemente una cuestión de esfuerzo, no solo de dinero, de hacer el esfuerzo. Para complementar, en Brasil, la investigadora Yeta Mendes está haciendo un análisis enzimático y establecer una metodología de rutina que podemos usar cuando tenemos una muestra de fertilidad enzimática, etcétera, pero sigue siendo un problema estandarizar los distintos tipos de rotación de cultivos. Estamos hablando de organismos y estos varían mucho dependiendo de la región y Brasil es enorme, así que tenemos especies que están, a lo mejor son distintas a 50 kilómetros de distancia. Si ya hoy día no lo sabemos, dependiendo de qué problemas estamos hablando, ya hoy por hoy sería muchísimo trabajo, pero bueno, es posible, me parece. Como él dice, mostró a su equipo de trabajo, el equipo de trabajo para investigación de la biología del suelo, que no es un trabajo muy complejo, requiere de muchas personas porque es muy trabajoso. Es una cuestión de coordinación, entre otras cosas. Sí, justamente lo que usted dice, pero lo dijo sin micrófono, disculpen. Estamos trabajando en ello. Y estoy de acuerdo que la fertilidad del suelo, en particular en tierras cultivables, ha sido fertilizada por un par de años y es una innovación limitada, no permite aún expresar el potencial de producción de un suelo y necesitamos estas herramientas biológicas, herramientas que permitan entender la calidad del suelo y su productividad, su función. Nos queda claro que necesitamos un abordaje más holístico para entender la calidad del suelo y su productividad. Y también el hecho de que los productores, algo que tienen que tener presente es que la biología del suelo no se puede mejorar de un año al siguiente. El señor Wolf fue muy claro, hace falta tiempo para que se desarrollen esos organismos, para que estén en el sistema. 3 años por lo menos para ver los primeros resultados y hay que invertir. Y el recurso principal es la rotación del cultivo, es el alimento que le ponemos a ese suelo. La intensificación de esa alimentación es lo que necesitamos en el suelo. Y lo bueno de esto es que podemos explorar esto no solo con cultivos de cobertura, sino también con estrategias físicas y químicas que nos den más crecimiento de los cultivos de cobertura
y mejorar a su vez la biología del suelo. Me parece que hay ya productores que lo están haciendo y cosechan muy buenos resultados y tenemos que prestarles atención. ¿Alguna otra pregunta? Gottlieb. Muchas gracias. Sabemos que hay muchos abordajes e intentos de evaluar la calidad del suelo y para asesorar a los productores con respecto a si tienen que hacer algo o no en la calidad del suelo. Así que desde el punto de vista práctico tengo preguntas. Primero, con respecto a la materia orgánica. ¿Tienen alguna idea? ¿Están trabajando con umbrales de niveles de materia orgánica y el productor tiene que insistir o invertir en mejorar esa materia orgánica, aumentarla? Y la otra, ¿qué indicadores o parámetros usarían para un productor para que pueda analizarlos, a ver si la biología de su suelo es buena, mala o más o menos? O bien si tiene que hacer algo al respecto. ¿Es simplemente un recuento de lombrices o algo más? Creo que en términos prácticos de la biología del suelo, es posible tener algunos datos. Yo lo que les mostré es que la bioquímica puede mostrar al productor si el manejo lo está haciendo en la dirección correcta o no, antes de que cambie la estructura física o antes de que aumente significativamente la materia orgánica. Esto es algo que me enseñaron los mismos productores cuando estaban muy entusiastas ellos con nuestros resultados. Yo pensé que estaba haciendo ciencia básica y ellos me decían, no. Esto es lo que nosotros necesitamos para ver si todos los esfuerzos que estamos haciendo para obtener mejor calidad del suelo van bien o no. Y yo creo que es posible. Y después también está el problema del valor de referencia. Pero esto es como en la clínica. Hizo falta mucho tiempo para saber cuál es el buen valor del colesterol bueno para la salud o malo. Si la gente tiene que saber qué es lo esperable, la cantidad de materia orgánica necesaria. Esperamos en el futuro poder tener estos valores de actividades o grupos de microorganismos. Creo que estamos en proceso de desarrollo del conocimiento, pero debemos hacer, me parece, porque si no tenemos conocimiento no vamos a hacer y viceversa. El primer indicador de experimentos de largo plazo mostró en ambientes tropicales que debemos tener el input más o menos de 8 a 10 toneladas por hectárea de biomasa sobre la superficie para mantener la materia orgánica del suelo. Después, con el avance de la soja, esta cantidad de input de biomasa resultó ser muy difícil de alcanzar. Entonces, la idea fue empezar a trabajar con las raíces, tratar de usar los barbechos, las ventanas que tenemos para tener un cultivo con un muy buen sistema de raíz que pudiera compensar la cantidad de la biomasa arriba, superficial, que no podíamos lograr. Cantidad que no alcanzábamos. Con las raíces podemos aumentar más rápido la materia orgánica del suelo, podemos estimular la actividad biológica y además la agregación del suelo que vimos antes, los microagregados que observamos al mismo tiempo, para tener un crecimiento radicular mayor, debemos superar los factores limitantes. Para cada suelo esto va a variar. Para los oxisoles es
el calcio bajo, el alto aluminio, baja saturación y a veces también el tema de la compactación. Entonces, lo que tratamos de mostrar es que con un poco de innovación podemos superar este problema de la estratificación, porque si la fertilidad del suelo está estratificada en la parte superior del suelo, entonces el residuo se agrega sobre esa parte superior, todo sucede a ese nivel. Y para mejorar la estructura del suelo y su calidad, tenemos que ir más abajo. Y yo creo que eso lo podemos hacer con el sistema de raíces, porque en base a eso, gracias a eso, tenemos la actividad biológica del suelo. Y me parece que lo que estamos buscando son nuevos indicadores para captar esto de manera práctica. En Brasil, por lo menos, tenemos muchos productores que están muestrando el suelo en profundidad para ver cómo va la estratificación y están abriendo paredes gruesas para ver cómo es el sistema radicular. Si es muy poco profundo, esto indica que la calidad del suelo no va a ser buena. Entonces, estamos tratando de tener una mejor distribución radicular en el perfil del suelo como indicador de calidad, indicador práctico de calidad. Si puedo complementar, en Brasil también tenemos un proyecto de Embrapa que se está aplicando en 6 estados y en una de las reuniones juntamos 40 investigadores, cosa que no es fácil de lograr. Intentamos acuerdos entre ellos y en ese momento acordamos que un factor, un indicador, es algo que el productor pueda ver y sea fácil de ver, que es la estructura del suelo, justamente. Y tenemos pósters y se basan en distintas metodologías mejor aplicables a Brasil para ver cuál es la estructura del suelo. Y, por supuesto, si uno tiene un suelo natural, que es nuestra referencia, con vegetación nativa, suelo nativo, y lo comparamos con lo que tenemos en nuestro campo, el productor puede ver fácilmente cómo funciona el sistema. Y esto tampoco es necesariamente conservacionista, pero es un punto que es importante para el productor. Tiene que abrir el suelo, escarbar y ver qué es lo que tiene ahí abajo. Esto también es un punto importante de la agricultura de conservación, aunque no sea propiamente conservación. Bien, si tienen más preguntas, los oradores van a estar disponibles más tarde. Les agradezco por haberse quedado, haber hecho tantas preguntas interesantes y les agradezco a ellos dos.